Listo. Yo creo que aquí con esto ya hacemos todas las validaciones. Ahora nos toca hacer dos clases de validaciones. Si es nuevo, nos toca validar que el usuario no exista. Si es viejo, o sea, y si le damos a dar guardar, nos toca validar que el usuario exista. Para eso, voy a crear aquí en el paquete de datos. En el paquete de datos tenemos ya varios métodos. Tenemos un constructor, tenemos el método que nos devuelve el arreglo de usuarios y tenemos el método validar usuario. Pero no tenemos un método que se llama exista usuario. Voy a crear un método que me diga si el usuario existe o no existe. Le voy a copiar acá este que llama validar usuario y le voy a cambiar el nombre. Le vamos a poner el método existe usuario y le vamos a pasar como parámetro nomás el usuario. Aquí vamos a asumir que no existe y vamos a hacer un ciclo desde 1 hasta el contador de usuarios. Recuerden que el contador de usuarios es el método, la variable que nos dice cuántos usuarios hay. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer lo siguiente es, vamos a decirle que aquí tenemos que hacer una búsqueda secuencial y aquí le estamos diciendo si el objeto usuario es en la posición i, obteniendo el código del usuario es igual al usuario que nos pasaron como parámetro, vamos a decir que el usuario sí existe, return true. De lo contrario, vamos a decir return false. Y aquí tenemos el método existe usuario. Este método existe usuario nos va a decir si existe o no existe el usuario. Ese método lo vamos a usar aquí en este formulario. Entonces aquí colocamos si es nuevo, aquí validamos que el usuario no exista. Entonces me explico. ¿Cómo así? Le decimos if nuevo. Recuerden que nuevo es una variable que activamos cuando presionamos el botón. Entonces, si es nuevo, tenemos que validar que el usuario no exista. Y si no es nuevo, tenemos que validar que el usuario exista para poderlo guardar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si es nuevo, entonces ya le decimos aquí, vamos a preguntarle if mis datos, recuerden que mis datos es el objeto, punto, hay un método llamado existe usuario y le vamos a pasar el usuario. ¿Cuál es el usuario que queremos validar? El txstate de usuario.getTest, que es donde está el código del usuario. Entonces aquí le decimos, si es nuevo y ese usuario ya existe, por ejemplo, queremos ingresar el usuario Zulu y el usuario Zulu ya existe, no debemos de permitir esto. Entonces simplemente le vamos a decir acá, vamos a decirle aquí un mensaje, le decimos aquí usuario ya existe y le damos foco al campo txtid de usuario para que corrija la situación. Ahora, de lo contrario, no es nuevo y ya le damos return, entonces ya lo sacamos. No es nuevo, de lo contrario, tenemos que validar que el usuario exista. Entonces, voy a cambiar este método existe usuario más bien. Voy a colocar el método existe usuario, vamos a cambiar esto. No creemos un método booleano existe usuario, sino que creemos un método entero que se llame posición usuario. ¿Qué significa eso? Recuerden que estamos en un vector que tiene la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear aquí una variable entera llamada auxiliar y este auxiliar va a valer -1. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el usuario existe, nos devuelve la posición que el usuario existe, que es la que vamos a modificar. Si el usuario no existe, entonces nos va a devolver -1. Eso nos va a indicar que el usuario no existe. Vamos a manejarlo así más fácil. Entonces aquí le decimos acá, desde 0, entonces aquí le decimos, preguntamos si es igual al usuario. Si es igual, entonces retornamos la i, que es la posición donde estaba. Retornamos la i. De lo contrario, bueno, aquí no necesito auxiliar ni siquiera. De lo contrario, vamos a retornar -1. Significa que si llegó hasta este punto de la lógica es porque el usuario no existía. Si el usuario existe, nos va a devolver la posición en el arreglo de objetos donde está el usuario. Vamos a probarlo de esta manera. Entonces simplemente vamos a ir aquí a usuarios y va de nuevo. Entonces aquí le decimos no, ya no es el método sino el método posición usuario. Entonces le decimos si mis datos posición usuario, si esto es diferente
de -1 significa que el usuario ya existe. ¿Sí o qué? Entonces vamos a, esa posición la vamos a necesitar almacenar. Entonces vamos a hacerlo más fácil así. Vamos a declarar una variable entera, aquí local, llamada posición, y la posición va a ser igual a esto. Vamos a declarar posición, y posición va a ser igual a esto. Entonces aquí simplemente le vamos a decir, si la posición es igual a -1, si la posición es diferente de -1, significa que el usuario ya existe. Eso sí era nuevo. De lo contrario, no es nuevo. Tenemos que validar que si es nuevo, tengo que validar si el usuario. Ahora, si no existe, o sea, si el usuario no es nuevo, tengo que validar que exista. Entonces le preguntamos, si la posición es igual a -1, entonces aquí simplemente le decimos usuario no existe y le damos foco al usuario. Entonces, hasta aquí estamos solamente validando las cosas. Vamos a probar las validaciones, a ver si nos funcionan los métodos que hemos incluido. Entonces vamos a darle play al proyecto. Aquí le decimos Zulu, 1, 2, 3, aceptar, nos metemos aquí archivo, usuarios, y aquí tenemos. Entonces vamos a ver. Entonces yo le voy a decir nuevo. Entonces aquí, si le intento dar guardar acá, nos dice, debe digitar un ID. Entonces el ID del usuario, Pepe. Nuevo, dice, debe seleccionar un perfil. Entonces es administrador nuevo. Debe digitar un nombre o nombres. Entonces aquí le vamos a colocar Pedro. Nuevo, debe digitar un apellido o apellidos. Entonces aquí coloquémosle Infante. Nuevo, debe digitar una clave. Supongamos 1, 2, 3. Nuevo, debe digitar una confirmación. Hagámosle 3, 2, 1. Nuevo, la clave y la confirmación no son iguales. Entonces me obliga a que yo la vuelva a digitar. Entonces 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahorita le hacemos una mejora que cuando la clave y la confirmación no sean iguales, que me obligue a digitar las dos nuevamente para garantizar. Nuevo. Entonces se supone que ahí ya lo ingresó. Ahí pasó fue las validaciones. Ahí ya quedó ingresado Pepe. Pero no lo está ingresando. ¿Por qué sé que yo no lo ingresa? Porque si salimos de aquí y volvemos a agregar aquí usuarios, volvemos aquí a usuarios, Pepe no está por ningún lado. Nunca lo insertamos en la base de datos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a crear aquí lo siguiente. Vamos a hacer esto. Ahí está. Debe seleccionar un perfil, Hicimos todas las validaciones del caso. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya está por acá. Ya existe. Ya en este punto, ya validamos que esté todo. Entonces ahora sí. Entonces aquí vamos a hacer una cosa. Creamos el objeto usuario y lo agregamos a datos. ¿Cómo así que lo agregamos a datos? Entonces, primero, en la clase datos, así como tenemos un método que llame validar usuario, que nos valida el usuario, tenemos otro método llamado posición usuario, que nos da la posición del usuario en el arreglo o nos devuelve -1 si no existe. Vamos a crear un método público que no devuelva nada, va a ser void, va a ser el método agregar usuario. Y el método agregar usuario va a recibir un usuario va a recibir un objeto de tipo usuario llamado mi usuario. Ahí está. Aquí me quedó mal escrito. Más bien. Decimos mi usuario. Le vamos a pasar un objeto de la clase usuario. Aquí simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar el usuario. Recuerden que como aquí definimos 50 usuarios, no vamos a permitir que nos digiten más de 50 usuarios. Entonces, este método no lo pongamos que nos devuelva void, sino que pongamos que este método nos devuelva un string con el resultado. Ahí está. String agregar usuario. Para que nos devuelva si sí pudo o no pudo. Simplemente nos devuelve un mensaje. Entonces acá simplemente vamos a decirle a nuestro método agregar usuario, vamos a colocarle, si le ponemos sí, o le pongo un mensaje de una vez, no sé, no, hagámoslo void más fácil, para hacerlo más sencillo, void agregar usuario. Entonces aquí le decimos, simplemente validamos si el contador de usuarios es, mayor o igual a, si el contador de usuarios es igual a 50, significa que ya llegué a mi tope de usuarios.
Entonces no lo definimos con F50, me parece muy barro porque vamos a crear aquí más bien una variable privada llamada entera, llamada max usuarios, y más usuarios de una vez definamos lo de 50. Es preferible hacerlo porque si me toca cambiar y quiero más usuarios, simplemente cambio eso, ahí no me toca. Aquí le digo que lo defina del tamaño máximo de usuarios. Listo, entonces aquí le digo, si el contador de usuarios es mayor que el número, uy, caramba, que el número máximo de usuarios, si el contador de usuarios es igual al número máximo de usuarios, entonces vamos a colocarle un mensajito. Bueno, lo que pasa es que lo que yo no quiero aquí es que que esta clase me coloque mensajes. Entonces si definamos lo string, entonces más fácil, vamos a decirle que nos retorne aquí, se ha alcanzado el número máximo. Este problema no lo vamos a tener cuando lo hagamos en base de datos. El número máximo de usuarios y que no haga nada. Ok, entonces aquí le estamos diciendo agregar usuarios, ha alcanzado el número máximo de usuarios. Ahora, eso era así, eso y retorno, entonces ya se salió. Bueno, esto no lo puede, este igual está mal preguntado, esto tiene que ser con doble igual, ahí sí, y ya ahí se sale de ahí. Ahora, supongamos que sí lo pudo agregar, que sí, que no ha llegado, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decirle al objeto mis usuarios, en la posición, entonces, en la posición contador de usuarios, hágalo igual a mi usuario, el usuario que nos pasaron, como parámetro. Le decimos que el contador de usuarios lo incrementamos en 1 y después le decimos, le devolvemos un mensaje, simplemente el mensaje que le vamos a poner, por eso entonces aquí le decimos usuario agregado correctamente, y ese es el método agregar usuario. Entonces aquí le decimos a mis usuarios, llévele usuario agregado correctamente. Ahí agregamos el objeto usuario y incrementamos el contador de usuarios. Entonces vamos a implementar eso. Creamos el objeto usuario. Entonces hay que crear aquí el objeto usuario. Entonces de la clase usuario, vamos a crear un objeto llamado mi usuario y va a ser igual a un new usuario y vamos a pasarle como parámetro todo lo que tengamos